¿no? El de la sexualidad y el de cuando le hablamos de sexo a nuestros hijos, sean pequeños, sean adolescentes, fue por muchas épocas o lo sigue siendo un tema tabú. Y para ello, como de costumbre, Desayunos y Calidad de Vida han invitado a un experto, psicólogo y sexólogo, Rubén Campero. Un placer, muy buenos días. Juan Carlos, muy buenos días y bueno, un gran placer realmente estar aquí a veces. Rubén, ¿cuándo le hablamos a los más pequeños? Después vamos a ir creciendo, 8, 10, 12, 14, 16. Pero ¿a partir de qué edad le podemos hablar a los niños de sexo? En el hogar estamos hablando. Lo que pasa es que tenemos una idea de que hablar lo hacemos con palabras, como yo estoy haciendo ahora, en realidad. Pero sí, respondiendo estrictamente a tu pregunta en términos psicológicos e incluso inconscientes, yo te diría que le estamos hablando a nuestros hijos y nuestras hijas también de sexualidad y de géneros de muchísimo antes que los planifiquemos en términos de la concepción, mucho antes. En esa historia previa, en esa prehistoria, que todos y todas tenemos en realidad, hay 80.000 mitos, fantasías, expectativas de quiénes somos, como varones y como mujeres. ¿Y por qué digo como varones o mujeres? Porque ahí en esa prehistoria ya empieza a haber una serie de mensajes que nos hablan desde lugares más inconscientes, más fantasmales, si vos querés, porque todavía no vinimos a este mundo, pero que de alguna forma ya van construyendo nuestra identidad. Entonces, estrictamente tu respuesta es, les hablamos desde que aún no existen como seres humanos, digámoslo así, en este mundo. A ver, ¿y cómo es eso, Rubén? Yo quisiera tener un hijito o una hijita que fuera de tal manera, me encantaría, o por ejemplo, incluso cuando nacen, o incluso hasta cuando están en la panza, seguramente hacen bromas, ¿no? Mirá cómo patea, va a ser igualito que el tío, va a ser, bueno, toda esta serie de expectativas fantasmales. Digo fantasmales no por fantasma de miedo, sino de cuestiones que no son materiales, van construyendo también nuestra subjetividad y nos atrapan, por cierto, porque terminamos pareciéndonos al tío. Y capaz que no necesariamente lo hubiéramos sido. Entonces, toda esta introducción es para decir que en definitiva sí, sobre sexualidad nos están hablando porque nos esperan como varoncitos o como nenitas de una determinada manera. De alguna forma también caemos en una familia que tiene determinados valores sobre la sexualidad, discursos sobre la sexualidad, sobre el cuerpo. Te pongo un ejemplo, incluso ya en el cambiado de pañales con los bebés ya hacemos fuertes diferenciaciones entre varoncitos y nenas. Con los varoncitos, por ejemplo, hacemos enseguida alusiones y chistes respecto al pene, las erecciones, las micciones espontáneas y demás. No así con la vulva de la niña, por ejemplo. O sea que ya ahí estamos marcando el cuerpo en relación a que no hablamos de la vulva. De hecho, esta palabra, no sé si la mayoría de la audiencia la conoce, habitualmente la confundimos con vagina. Y esto, me permito hacer un fuerte, digamos, énfasis en el tema, es súper nocivo para la salud mental y física de las mujeres. Mira. Así lo digo como, aunque suene muy pomposo. ¿Por qué? Porque si vos llegas a este mundo y de alguna forma tu cuerpo, y particularmente tus genitales, con el peso simbólico y social que esto tiene, no es festejado como sí pasa con el pitito del nene y todo el carnaval machista que se hace en torno a los genitales de los varoncitos ya precozmente, evidentemente que después las mujeres terminan en nuestros consultorios, tanto en psicoterapia como en terapia sexual, por ejemplo, con cuestiones vinculadas con el placer sexual. Si de alguna manera tu cuerpo, y particularmente tus genitales como mujer, no fue celebrado, no fue amado por tu familia, va a ser difícil que vos misma, y me refiero a las mujeres, establezcas una relación de amor también para con tus genitales. ¿Se entiende? O sea, yo cuando cuento esto, me viene cuando yo era joven y trabajaba ya en comunidad en temáticas de sexualidad. Recuerdo una señora, una muchacha que acababa de parir, que estábamos hablando de masturbación, de tocarse las mujeres y más, y me dice, Rubén, vos no podés pedirme eso, me da realmente asco. ¿Cómo hace entonces? ¿Qué pasó? Aquí no hubo una mamá que miró, un papá que miró, que festejó. ¿Me explico? Ahí ya le estamos hablando, sin hablarle. Por supuesto. ¿Tú crees que la sociedad uruguaya ha evolucionado, Rubén, en esta materia? Que hay un diálogo más fluido de padres a hijos, o los pequeños, los niños, los adolescentes siguen teniendo como principal fuente de información en materia de sexualidad a su grupo de pares? Yo te diría que principalmente, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Y ya a partir de los 8 años el grupo de pares empieza a ser como súper importante. Súper importante. Lo cual también eso nos debe convertir, digámoslo así, en buenos estrategas en relación a ver cómo influimos también dentro del grupo de pares. Porque esto no quiere decir que la relación con la familia se corte para nada. No.
Y además, si la relación se corta a partir de los 8, la pubertad y demás, habla también de cómo fue esa infancia, ¿me explico? Cómo fue ese vínculo. Claro. Yo lo que creo en relación a esto, en la información, respecto tanto a las preguntas de los chiquilines y las chiquilinas, cuando llegan a la pubertad y empiezan con otro tipo de manifestaciones que tanto a la gente preocupa porque tiene consecuencias reproductivas, esto tiene mucho más que ver, me parece, con la crisis actual a nivel social que tenemos las personas adultas. Tenemos una crisis de autoridad en el Absoluta. Absoluta. Entonces, a todo nivel, ¿eh? Un problema con eso. Y es grave, Rubén. Y es grave. Lo que pasa, claro, venimos en un periodo histórico de mucho autoritarismo, entonces no sabemos bien cómo manejar el tema de los límites, el tema de la autoridad. Esta cuestión de ser amigo y amiga de los hijos está bien, pero no en una relación de paridad, pues si no estás abandonando a tu hijo o a tu hija respecto a las preguntas. Por ejemplo, vamos a sacarlo de la adolescencia, que tanta soledad generan los chiquilines y las chiquilinas cuando el padre o la madre o quien haga de no se establece como figura de autoridad, pero también en la propia infancia. Si el nene o la nena viene de 5 años, 6 años y te pregunta, mamá o papá o quien sea, ¿cómo se hacen los bebés? Y vos te haces el distraído o distraída, o te pones nervioso, o no preguntes esas pavadas. Claro. O incluso, por ejemplo, si descubrís a tu hijo o a tu hija masturbándose 5, 6, 7 años, decís, chancho, asqueroso, asquerosa, ¿qué estás haciendo? Vos ahí estás, por más prejuicios o mala educación que vos tengas, vos estás faltando a tu función adulta, que es cuidar a tu hijo. Exactamente. Y a tu hija, que es protegerlo y enseñarle que el placer sexual y su cuerpo son algo bueno, que es bueno que pregunte, que es bueno que indague, particularmente si son nenas, estimular en las nenas la capacidad de indagar, de preguntar, de ser atrevidas, como habitualmente se dice. ¿Ves que no es palabra, es más actitud? Actitud. Es más actitud. Clarísimo el sexólogo y psicólogo Rubén Campero. Ahora, tiempo para el consultorio virtual. Vamos con la primera, Rubén. La consulta te la hace Silvia. Yo fui educada en que de eso no se habla con los padres. Me cuesta mucho, mirá qué buena pregunta, me cuesta mucho hacerlo con mis hijos. Tienen 14 y 16 años. No sé por dónde empezar, ni cómo encontrar el momento. Qué buena pregunta y, bueno, tu respuesta, Rubén. Por lo que dijimos desde el principio, ella le estuvo hablando desde siempre, sin saber que le hablaban, y a ella también le hablaron. Claro. No es que no le hablaron, le mandaron mensajes desde chica, pero mensajes vinculados con que era algo feo o algo de lo cual no se podía hablar, y eso es hablar de. Yo lo que le recomendaría es que se baje del caballo pretendido de adulta que ya tiene que saberlo todo. No tiene que saberlo todo ni ser experta en nada. Ella no viene como profesora ni grado 5 de ninguna facultad a enseñarle a sus hijos y a sus hijas nada. Viene a comunicarse con sus hijos y sus hijas. Entonces, ¿por qué mejor no sentarse, cuando está mirando la tele, lo que fuera? Che, fulano, fulana, ¿vos cómo te sentís? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Empezar por la cuestión más afectiva. No es que no... Tenemos una falsa idea académica de que hablar de sexualidad es un poco más que enseñar con un pizarrón, no sé, que está bien, forma parte, pero no es lo único. No se trata de saber y de hablar, se trata más de emociones y de vínculo, así que bueno, que ahí la conversación se vaya dando y que ella se deje llevar también por sus hijos, que ellos saben lo que les pueden decir. Muy bien, Rubén Campero, un placer el haberte tenido por primera vez en este 2017, de lo que será una presencia permanente a lo largo del año, porque tú sabes que ya hace varias temporadas formar parte permanente del staff de Calidad de Vida y de Desayunos Informales. Un muy buen año para ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pausa y